we are gathered here today to make sure everyone eats. Hola, estamos en la escena 63 de Viaje y voy a leerte el episodio 51. Adelante. Entreabrí la caja y dejé caer el frasco en su interior. A las muñecas no les disgustaría. También pensé que don Luis sería un buen contacto en el futuro y que no aparentaba ser malo como jefe, sobre todo porque la palabra bueno se había convertido en el latiguillo con el que iniciaba todas sus expresiones. Noté el golpe del tren de aterrizaje contra el pavimento de la pista y me sentí bien. Había regresado a casa. Pese al poco tiempo transcurrido, tenía la extraña sensación de que los días fuera de casa habían transformado mi percepción y que había tardado mucho más en regresar. Quizás los aviones produzcan ese efecto sobre nuestras conciencias. Me entretuve leyendo las inscripciones de la caja donde destacaba con letras grandes un "This I Up". Recordé el sueño que tanto me había inquietado durante mi arresto en el hotel de Dubái. Impulsivamente me dirigí a don Luis, que se había puesto de pie acomodándose en la chaqueta como si fuera un traje de salvamento. Intentó colocarse el sombrero, pero faltaba espacio entre su cabeza y el techo. Se sentó nuevamente antes de intentarlo de nuevo. Se puso de pie, casi en cuclillas para no aplastar el sombrero contra el fondo del altillo del avión, y realizó el mismo gesto de sujetar la zona de las rodillas del pantalón antes de volver a tomar asiento. Había recuperado la compostura de un auténtico lord. ¿Conoce usted algo sobre los sueños? Bueno, verás, Pablo, esa es una de mis especialidades, junto con la interpretación de la carta astral. Es que hace un tiempo tuve un sueño que me llamó la inquietud, que me llenó de inquietud. Yo era una caja de cartón. Bueno, en realidad no era la caja, sino que era la única persona que transportaba una caja de gran tamaño que tenía unas marcas y números en uno de los costados, el que yo podía ver desde mi posición. Todo mi afán consistía en intentar meterla dentro de la cabina de un ascensor muy estrecho y de repente un enorme ventilador, como un extractor de cocina industrial, comenzó a devorarla, esparciendo trocitos de cartón en forma de mariposa por todas partes. Bueno. ¿Recuerdas las extrañas inscripciones? Porque la caja parece ser tú mismo. ¿Yo mismo? No lo creo, porque yo mismo era el que llevaba la caja, el que la sostenía y empujaba dentro del ascensor. Las inscripciones eran números. Había una con la siguiente cifra: 11071981, y otra con números separados por asteriscos: 185 asterisco 62 asterisco 87. Había sacado un bloc de notas y una pluma estilográfica a la que se le había salido la mayor parte de la tinta, quizá fruto de la presión dentro de la cabina del avión, por lo que sus manos se tiñeron de color sepia que producía el efecto de la sangre seca entre sus dedos. Daba un poco de grima verle tan bien vestido y con esas manchas en las manos. Algunas gotas alcanzaron los puños de la camisa. ¿Me había sentado con Aníbal Lecter? Bueno, así en un primer análisis las primeras cifras parecen una fecha de nacimiento de alguien que sea del signo Cáncer. Y la segunda se me ocurre que son la estatura, el peso y el contorno de pecho de una persona. Es que en alguna ocasión hemos seleccionado modelos para programas de televisión, concursos y otras posiciones temporales y estas personas suelen expresar sus medidas de ese modo. Me quedé perplejo porque efectivamente esa cifra coincidía con mi fecha de nacimiento. La segunda, salvo el contorno de mi pecho que lo desconocía, se aproximaba a lo que debía ser mi constitución. Bueno, si la hipótesis previa es correcta, yo diría que la caja es la vida de alguien. Quizás la tuya misma transformándose. Es curioso que el cartón, si mis notas son correctas, se convierta en mariposas. Sí, definitivamente es una buena hipótesis. Alguien tiene que elegir en qué transformarse. ¿Tienes alguno de los recuerdos sobre el sueño? ¿Algún detalle que te venga a la memoria? Bueno, me había contagiado de su latiguillo. Recuerdo mi preocupación por recoger las mariposas de cartón que iban cubriendo el suelo del patio y de las escaleras y de todo lo que tocaban. Bueno, esa es una pista interesante. Quizás signifique que no quieras que la gente se enfade con tu transformación, que te preocupa que la vean como si tiraras tu vida. Si las mariposas cubren el suelo, se transforman en suciedad que hay que barrer. Parece que el sueño era una advertencia sobre la necesidad de que elijas adecuadamente el tipo de mariposa en que quieres convertirte. ¿Eran de colores esos lepidópteros, Pablo? De repente se pudo escuchar un comunicado.
Rogamos permanezcan en sus asientos hasta que el avión se haya detenido completamente. No olviden recoger todas sus pertenencias a bordo. Me puse de pie y me entretuve en localizar mi equipaje. La caja del pasillo se había desplazado hacia adelante más allá de la fila 20, así que tendría que recuperarla más tarde. Don Luis me empujó con suavidad y comenzó a avanzar entre los pasajeros al mismo tiempo que, volviéndose hacia mí, dijo en voz alta: «Llámenos, Pablo, y recuerde el tema de la devolución de mi dinero. Adiós». Se le había olvidado decir bueno. Cuando llegué a la altura de la segunda caja le pedí a alguien que me la colocara sobre la cabeza porque tenía las dos manos ocupadas. Bajé del avión con las rodillas dobladas, encorvado, para no topar con nada. Seguí en esa postura hasta llegar al autobús que nos desplazaría hasta la terminal de llegadas. Dentro de él, debido a la poca altura de este, no mejoró mi aspecto. Pues vamos a la escena 64, que se llama Terminal 4. Me he dejado la muñeca en el avión, la que me regaló Paulo. Con gusto me tomaría una 33 centilitros de Fontecelta de Céltigos, Sarriá, Lugo, baja en mineralización. Toco el timbre y el conductor detiene el autobús. Necesito salir del avión, del autobús. Me he dejado algo en el avión. Se abre una de las dos puertas traseras. Antes de bajar me dirijo a una de las personas que se encuentra más cerca de mi posición. ¿Podría hacerse cargo de las cajas? Es que tengo que recuperar algo muy importante que se ha quedado en la bolsa del asiento. Yo me encargo, pero tan solo de una de ellas. Muchas gracias. Cuando llegue a la terminal del aeropuerto puede colocarla junto a la cinta del equipaje y yo la recogeré más tarde. De verdad, muchas gracias. Le di la caja, pero no la cogió, sino que le hizo un gesto a uno de los niños que le acompañaban, el que parecía más pequeño, quien me señaló el suelo para que la depositara allí. Salí del autobús y me dirigí hacia el avión situado a 250 metros de donde nos encontrábamos. Subí por la rampa de la bodega porque habían retirado la plataforma de las escaleras y le pregunté a uno de los operarios que se afanaba con las enormes maletas que la mayoría de las personas utilizan en sus viajes, trasladando su vida de un lugar a otro: ¿puede decirme cómo hago para llegar a la zona de pasajeros? Siga por dentro de la bodega en dirección a la cola. Se encontrará con una trampilla que da acceso al avión, pero dese prisa que nosotros estamos a punto de acabar de recoger maletas y salimos disparados hacia las cintas. ¿Puedo dejar mi equipaje aquí? Así tardaré menos. Haga lo que quiera, usted es el cliente. Dejé el atillo y la caja y corrí hacia la cola del avión. Empujé la trampilla y me encaramé a la zona de pasajeros. En una de las filas de asientos retozaban dos personas que supuse eran miembros de la tripulación de cabina por el color azafata de las prendas que les rodeaban. Decidí no saludar a un afuer de pasar por un maleducado y llegué a mi asiento. Delante del mismo, en la bolsa de cortesía del respaldo del anterior, se encontraba la muñeca de Paulo. Rehice el camino y volví a la bodega. Habían cerrado la esclusa de acceso. Como no supe adivinar el mecanismo de apertura, me dirigí nuevamente a la cabina de pasajeros. Las personas que vi antes estaban vistiendo en ese momento. Me miraron, pero sin decir nada. Me dirigí a la fila 20, donde se encontraban dos de las puertas de emergencia. Abrí una de ellas. Sonó como un disparo y una rampa de plástico amarillo se precipitó hasta el suelo, inflándose al mismo tiempo que formó un tobogán por el que alcancé la pista sin daño alguno. Voy a toser. Perdón, que tengo que parar esto. Por unos instantes recordé los columpios del colegio que se mezclaron en mi cabeza con los del parque, justo detrás de la casa donde vivimos durante años, y las imágenes de mi primer y accidentado vuelo. Corrí hacia la terminal con la muñeca en brazos, mezclándome con un nutrido grupo de pasajeros que accedían a las instalaciones. Busqué la cinta del equipaje de mi vuelo. Era la 18. Cuando llegué no había rastro de una de las cajas. La otra seguía dando vueltas sobre la cinta junto con el atillo. Agradecí mentalmente a los operarios del Hanley que se hubieran hecho cargo de mis pertenencias. Estaba abierta con las muñecas formando una hilera detrás de ella. Cuando la caja llegó a mi altura, la dejé pasar de largo y fui lanzando a su interior cada una de las dollies. Hice pleno de lanzamientos. En la siguiente vuelta recogí los dos bártulos, la caja abierta y la bolsa. Me entretuve en atar el pañuelo sobre mi cabeza, donde ubiqué la caja, y me encaminé hacia la salida. Antes de llegar a la puerta de doble hoja me detuve en el mostrador que anunciaba objetos perdidos. Vacío. Dejé la caja, la muñeca y el otro bulto sobre él y salté al interior. Allí se encontraba la otra caja. Al saltar tropecé con algo y caí de espaldas, quedándome patas arriba porque el espacio era demasiado estrecho. Pablo, hijo, qué alegría verte. Escuchar a mi madre desde esta posición me provocó una gran sonrisa. Me preguntaba si me había reconocido por los zapatos o si ya me había visto antes de precipitarme tras el mostrador. Me giré en el suelo lanzando mis piernas sobre una de las maletas que esperaban ser reconocidas y recogidas por sus propietarios y me puse de pie. Nos abrazamos y besamos sobre el mostrador.
¿Qué hace usted aquí? Salga inmediatamente o llamo a seguridad. Una mujer de mediana edad, uniformada y con cara de no haber desayunado, me increpaba, a poco más de 2 palmos de la cara. Me solté de mamá, recogí la caja y salí por una puerta lateral que no había visto hasta entonces. Oiga, señorita, a mi hijo ni se le ocurra, ni se le ocurra. Me dio un abrazo monumental, entrañable, que dejaba traslucir un cariño único. Déjame que te vea. Qué guapo y qué delgado vienes. ¿Has comido bien? Se han preocupado por ti. No habrás bebido, que sabes que no me gusta. ¿A qué no sabes lo que ha pasado? Tu abuela. Temblé al oír mencionarla. ¿Qué le había ocurrido a la abuela? Hacía apenas unos días que no tenía noticias de ella, pero la abu era muy mayor y podía suceder cualquier cosa. Miré a mi madre con cara de pregunta y ella lo notó. ¿Que se ha hecho rica? Bueno, muy rica no, pero que ha ganado un montón de pasta. Ya te lo contará ella, que yo no debo meterme. Pero bueno, ya te adelanto que tu abuela ha salido en la televisión local del barrio y que le han concedido un premio importantísimo. Ojalá quiera recibirla el rey. Bueno, mejor la reina. ¡Ay, por Dios! Si nos reciben en una de esas, ¿cómo lo llaman? Ah, ya, una recepción. Eso, que si nos reciben, te compraré un traje o mejor te alquilo un chaqué. Negro, brillante, con solapas de raso. Vas a estar guapísimo. Y yo pienso ir con mantilla, porque claro, si me invitan los reyes de Bélgica o la reina madre, no, pero aquí en mi España, ¿cómo no voy a llevar una mantilla? Bueno, como te decía, que a tu abuela la han hecho millonaria. Ha ganado un concurso de marketing, yo no sé, porque lo que cuenta es tan difícil de comprender que me pregunto de dónde ha sacado esa mujer tanta inteligencia. Porque su padre, mi abuelo, que en paz descanse, era un comerciante y mesonero, muy vivo, sí, pero comerciante que no había estudiado. Y mi pobre abuela era muy buena y trabajadora, pero es que mi madre, no veas, la señora se ha batido el cobre con la crème de la crème y ha ganado un premio que no me veas. Están las vecinas alucinadas y tan amables desde que se han enterado. Nos han traído de todo. Pasteles, tartas, botellitas, café, si hasta le han pedido autógrafos. Bueno, que cuando la veas, hazte el longuis, como si yo no te hubiera dicho nada. Descuida, mamá. ¿Puedes coger las bolsas? No, mejor dame una caja, que tienes carita de cansado. Vamos, afuera, que nos está esperando un coche. Pues hasta aquí por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que lo hayas disfrutado. Hasta la próxima.